Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Génesis capítulo 40, versículo 20, dice la Biblia: y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Versículo 21, un poquito más subrayado que el resto, ¿verdad? Y dice la Biblia: y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y este puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado. Entonces, cuando la Biblia nos muestra esto acerca de la restauración del copero, no voy a entrar en el tema como tal, vemos que existe un proceso de restauración en toda labor que se realiza delante de Dios. De ahí es que el caminar que nosotros tenemos constantemente delante de Dios debe de ser considerado, yo le podría decir a usted, de una manera sistemática, diaria, estar examinándose. Es más, hoy tenemos la oportunidad de podernos presentar delante de Dios a través de la administración de la Santa Cena, y pues a través de la misma cada uno ha de examinarse, dice la Biblia, cada uno a sí mismo. Entonces, la autoevaluación y el autoexamen en el proceso de la restauración de nuestro caminar o de nuestra vida cristiana debe de ser considerada de una manera repetitiva o sistemática, tal vez no repetitiva sino sistemática, pues para poder alcanzar de una manera diaria lo que el Señor nos ha exhortado a través de la palabra: procurad alcanzar la medida de la estatura, ¿alguien más? De la plenitud en Cristo. Entonces, la restauración de nuestro caminar en el Señor es algo que se debe de considerar de manera, diga conmigo por favor, diaria. No es algo que nosotros consideramos únicamente cuando venimos delante del Señor a la administración de la Santa Cena, lo cual efectivamente también es un momento indicado y adecuado. Sin embargo, en casa, en los momentos de nuestra intimidad con Dios, los momentos de oración, los momentos de lectura, debemos cada uno de nosotros todos los días examinar aquellas condiciones en nuestro caminar que definitivamente de cierta forma, por así llamarlo, no están llenando las expectativas en Dios. De ahí es que tenemos que examinar algunas cosas. Vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que el Señor requiere, y en esa base cada uno de nosotros poder examinarnos para podernos presentar delante de Dios cada día de una mejor manera. Y la primera que quiero platicar con usted está descrita en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 y 11. Esto creo que es muy ad hoc, muy indicado hoy que vamos a tener la oportunidad de recibir cena del Señor. Yo creo que el tema es muy indicado, aunque no es únicamente acá, sino que de una manera constante, cuando tú te levantas, entras en oración o lees tu palabra, o de pronto no te da tiempo en la carrera del día a día, pero cuando vas en tu vehículo manejando, vas orando, vas pidiendo a Dios, buscas un tiempo. Dice la Biblia: cada uno examínese a sí mismo. Segunda de Reyes 5 dice del versículo 9 en adelante, versión Las Américas, tome nota la versión. Vino pues Naamán. ¿Qué hay que restaurar? ¿Qué debe de ser considerado y restaurado en nuestro caminar de manera constante? Dice la Biblia, mire, vino pues Naamán. ¿Alguien se acuerda del siervo Naamán? Con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Él iba por el milagro que él necesitaba, la restauración de su corporeidad.
Y dice la Biblia, miren el versículo 10, y Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces. El 7 nosotros hemos aprendido a lo largo del estudiar la palabra del Señor, que el 7 nos habla de ¿qué? Perfección. Entonces cuando la Biblia envía, o cuando el profeta, la Biblia, el profeta envía a Naamán a sumergerse 7 veces, lo que está hablando es de un proceso de restauración. No las 7 zambullidas como tal, ¿verdad? Sino que está hablando el Señor acerca de esas 7 zambullidas, sobre el proceso de perfección en el cual Naamán debía de entrar en su vida para poder ser sano. Pero tomen nota que esto lleva a un proceso. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces. Y lo que inmediatamente aparece acá dice: y tu carne. Primera restauración que todo hijo de Dios necesitamos, de constante y de manera sistemática, estar siendo restaurado. Y es en la carne. Ahorita le voy a explicar el porqué. Mire, y tu carne te será y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó, y esto lo hemos platicado nosotros varias veces, ya incluso como una prédica per se como tal, que Naamán se enojó y se fue diciendo: he aquí, yo pensé. Los pensamientos humanos muchas veces divergen de los pensamientos de Dios. La forma en la que Dios opera sanidades en medio de nosotros en cualquiera de las dimensiones, porque recordémonos que cuando la Biblia nos habla acerca del don de sanidad, nos habla en plural. Es más, la Biblia dice el don de sanidad porque pues en el proceso de la sanidad debemos de considerar nuestra vida en el espíritu, nuestra vida también emocional, alma, y también la vida en la dimensión de la carne. Somos hombres que somos compuestos de espíritu, alma y carne, cuerpo. Y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su carro. Tome nota que todo esto lo hace en tercera persona, ¿verdad? En ningún momento Naamán se estaba adjudicando el poder de Dios sobre su vida. Si se da cuenta, dice: Eliseo le envió mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor de él, su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Quiere decir que uno de los aspectos o una de las áreas las cuales nosotros tenemos que estar de constante examinando y evaluando en el proceso de la restauración, es decir, parte del proceso de la restauración sistemática y constante en mi vida, según el libro de Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 9 en adelante, es la restauración de la carne o de la corporeidad, como nosotros muchas veces lo hemos estudiado. El primer aspecto que debemos de considerar nosotros de manera sistemática en nuestra vida espiritual para caminar de una manera ordenada es la restauración en el pueblo de Dios, es decir, en nosotros, de todo aquello desagradable, carnalmente hablando, delante de Dios. Toda esa descomposición carnal, estamos hablando en la dimensión del espíritu, aunque esto impacta en la parte física, terrena. Todo aquel pecado cometido físicamente, todo aquello que aleja en nuestras acciones físicas. Y perdónenme que tengamos que ser un poquito más concretos. La Biblia nos habla acerca de cuáles son los pecados de la carne. No sé si alguno de los escuderos, por favor, me puede ubicar en la escritura, no lo traje acá, acerca de los pecados de la carne: la lascivia, la concupiscencia, la fornicación, el adulterio,
todo aquello en lo cual, acá tenemos por favor ya un par de hermanos que nos van a entregar esto. De esto hay que ser restaurados constantemente. Yo no le estoy diciendo usted es un pecador y anda metido en esto, no es eso. Cada uno, ¿qué dice la Biblia? Examínese a sí mismo, y si algo de esto hay en el entorno, nuestra obligación y nuestra responsabilidad cristiana es ser restaurados de esto. Por favor, Sergito, perdón. Gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes. Entonces, si nosotros quisiéramos, gracias Sergito, si quisiéramos sacar una analogía desde la perspectiva de Segunda de Reyes, parte de la restauración que vino sobre la vida de Naamán, al ser restaurada su carne, porque dice la Biblia que su carne después volvió a una apariencia rosadita, así como que era de niño pequeño. Pero vemos que Naamán, una de las áreas que necesitaba ser sano, y cada uno de nosotros pues examínese a sí mismo, es el aspecto de la carne. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, según lo que ha leído el hermano Sergito, que está descrito allá, son aspectos muy importantes, amado hermano, que tú y yo hoy debemos de considerar en nuestra vida espiritual. Si alguna de estas situaciones o de estas circunstancias está siendo manifiesta, adulterio, fornicación, pleitos, contiendas, divisiones, disensiones, Gálatas capítulo ¿qué? 5:19. Si algo de lo que está descrito en Gálatas 5:19 está siendo todavía parte de tu forma de vida, o está siendo parte de nuestra forma de vida, debe de ser restaurado en el Señor. Debemos de poner acción y debemos de poner, amado hermano, definitivamente nuestro ojo en la situación, en el asunto. Porque cuando nosotros encontramos todo este tipo de circunstancias, como lo son los pecados de la carne, vemos que la palabra de Dios, la Biblia declara que todos aquellos que cometen dichas faltas, es clara la palabra, no heredarán. Entonces mire qué tremendo el estarnos congregando de una manera sistemática aquí a 10, 15, 20, 30 años buscando el rostro de Dios, y que cuando nos presentemos delante del Señor todavía llevemos faltas de este calibre descritas en el libro de Gálatas. Ciertamente, si esto se presenta en el día en el cual el Señor suena trompeta, definitivamente va a ser muy complicado que tú y yo logremos alcanzar la vida eterna delante de Dios. Bueno, vida eterna vamos a alcanzar. Estamos hablando de la vida eterna delante de Dios. Entonces, apuntemos Gálatas capítulo 5 y examinemos nuestra vida. Dice la Biblia que el cristiano considera su vida como aquel hombre que considera, parafraseando, su rostro en un espejo. Examina y evalúa cada una de las condiciones que no son gratas delante de Dios para poderlas entregar delante del Padre. Yo no sé cuál sea la condición con la cual tú hoy vengas delante de Dios, pero una de las áreas que nos muestra la palabra de Dios, que debe de ser considerada y examinada de constante en nuestra vida, es la restauración de la carne. Buscar el tiempo en Dios para abandonar todos aquellos pecados carnales, lo menciona la palabra directamente, pecado carnal, que definitivamente apartan nuestra vida de la santidad de Dios. Y nosotros, amado hermano, en este caminar, en este mundo terreno, estamos caminando en un campo minado constantemente. Situaciones adversas que presenta la vida, propuestas, algunas decentes, otras no tan decentes, a lo largo del caminar.
Pero declara la palabra que aquel hombre o aquella mujer que desea presentarse delante de su Señor como un obrero digno, un obrero que ha sido aprobado delante de Dios, es aquel hombre y aquella mujer que constantemente está evaluando su caminar y está procurando hacer hacia un lado todo aquello en el proceso de la restauración de su carne que no agrade el corazón de Dios. Entonces la restauración de la carne viene como un proceso, amado hermano, en el cual todo lo que no es grato delante de Dios debe de ser entregado y debe ser botado delante del Señor. ¿Para qué? Para que el día en el cual suene trompeta final, tú y yo podamos estar juntamente con nuestro amado en la patria celestial. ¿Cuántos anhelamos ir delante de nuestro amado Señor? Consideremos si alguna de las circunstancias descritas en el libro de Gálatas probablemente esté siendo cometida por ti en estos momentos. Bueno, no ahorita físicamente, ¿verdad? Pero estoy hablando de en esta dispensación de tiempo. La carne debe de ser restaurada, es decir, apartándonos de toda condición de pecado que no nos lleva delante de la voluntad de Dios. Mire qué más tiene que ser considerado en nuestro diario caminar cristiano. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, por favor. Dice la Biblia, versión Las Américas también: y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Segundo aspecto a considerar en el proceso de la restauración de mi caminar en Dios. Dice la Biblia, entonces restauró, ¿qué dice acá? El altar del Señor. Entonces el segundo aspecto que yo tengo que buscar en mi vida, amados hermanos, tengo que restaurar la carne. ¿Cómo? Apartándome de toda condición de pecado. Obviamente eso no es únicamente el me aparto. Eso tiene un proceso. Cuando han habido pecados en la carne y muchas veces nos encontramos inmersos en cárceles de pecado, necesitamos un proceso para poder abandonar dicha situación, dicha condición. No es nada más de decir, no, yo ya no lo quiero y ya estuvo, porque regularmente eso está adherido muchas veces a la carne y debe de ser restaurado, debe de ser tratado, debe de ser ministrado, debe de ser orado. Tienen que haber un seguimiento de frutos dignos de arrepentimiento para poder entrar en la dimensión del trabajo de lo que es la carne. Pero algo que también tú y yo tenemos que considerar hoy es cómo está nuestro altar delante de Dios. Porque Crónicas declara que otra de las áreas que también tú y yo tenemos que traer siempre de constante, amado hermano, en nuestras vidas, pensando, analizando y restaurando, es el restaurar del altar de Dios. Eso a nosotros nos habla definitivamente acerca de sacrificio. Y mire qué tremendo, porque uno de los pórticos que se habilitan en el proceso de la restauración del altar es el pórtico de Ulam. Y ese es el pórtico que nosotros conocemos como el pórtico de la unidad, el pórtico de la unión. Entonces, el primer aspecto al cual Dios, a través de su Espíritu, nos confronta con su palabra en esta preciosa mañana es: cuánto pecado de la carne todavía hay existente en ti y en mí. Eso tiene que ser restaurado. ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa con el Padre? Cualquier pecado, cualquier condición de carnalidad, no solamente las descritas en el libro de Gálatas, hay más. Vimos Gálatas capítulo 5 como un ejemplo. Pero para que mi caminar sea correcto delante de Dios, debo de eliminar el pecado de la carnalidad y debo de restaurar la comunión con Dios.
¿Cuánto tiempo o con cuánta frecuencia buscamos nuestra comunión con Dios en oración? Eso es algo que tú te tienes que, como dijimos al inicio, cada uno examinarse a sí mismo. Alguno dirá: no, pastor, yo oro todos los días 1 hora temprano antes de arrancar mis actividades diarias, que las inicio a las 5 de la mañana. Yo a las 4 de la mañana yo ya estoy en mi oración constante. Gloria a Dios, estás en el proceso de la restauración de tu altar. Algunos otros tal vez no con tanta frecuencia. Entonces la palabra que el Señor nos da el día de hoy es una palabra de exhortación y de motivación a que cada uno de nosotros considere de una manera muy seria cuánto pecado carnal todavía hay en medio de nosotros. Y a través de la ministración, a través de la oración, recordémonos que cuando hablamos de ministración, que hemos estado enseñando acerca de ello, no solamente hablamos del proceso de sentarnos delante de un ministro probo para poder exteriorizar toda aquella condición de pecado, sino que cuando estamos hablando de ministración, estamos hablando, por ejemplo, la ministración en medio del tiempo de la adoración, en medio de la alabanza, la ministración a través de la palabra, la ministración a través del fluir del Espíritu, a través de la palabra profética, es decir, ser ministrados y buscar con más frecuencia la palabra de Dios que con la frecuencia que buscas tu teléfono cada día. Usted sabe que hay análisis que hacen los expertos y mencionan que una persona tiene que estar consultando su teléfono por lo menos cada 2 o 3 minutos. Usted sabrá si es cierto o no. Cada 2 o 3 minutos hay que estar examinando el teléfono, porque el teléfono provee de una dopamina que es el equivalente a una droga corporal. Entonces cada vez que usted hace esto y se pone a leer los mensajes, en unas de ellas busca aprobación de la gente, los benditos likes, ¿verdad? Y en otras simple y sencillamente ya es una sistemática. ¿Por qué el hombre tiene que estar con cada cierto tiempo revisando el teléfono? ¿A usted le pasa, no? ¿Le pasa a usted? Honestamente, ¿le pasa o no le pasa? Si no le pasa, no hay problema. Y si le pasa, pues lo presentamos delante de Dios. Tampoco hay problema. Entonces cada vez que tú revisas el teléfono, tu cerebro libera dopaminas y viene una gratitud. Obvio, usted no lo siente tampoco de esa misma manera, va, que miro el teléfono y oh, no, pero su cuerpo internamente requiere esa dopamina. Entonces ahí está la necesidad de. Y mire, usted revisa el teléfono, pasa de uno, pasa del otro, lo pone, y a los 3, 4 minutos el cuerpo empieza internamente a pedir: quiero dopamina. Usted no lo nota, pero su cuerpo sí trabaja internamente. Y es donde usted vuelve a revisar las mismas 10 cosas, las mismas que revisó hace 3 minutos, y lo vuelve a dejar. Y se come su pan y se toma su vaso de fresco, y mientras está comiendo, las mismas 10 de hace 10 minutos. ¿Por qué? Porque se está creando una necesidad. Usted no lo nota, pero su cuerpo sí libera. Entonces el estarlo revisando le provee, según los estudiosos, le provee de su dopamina, que le da un sentir de bienestar. Por eso es que usted tiene que estar revisando el teléfono cada 2, 3 minutos, porque ya su cuerpo se empezó a ambientar. Que con esa misma frecuencia leyeras la palabra de Dios, o leyéramos, aquí vamos todos metidos, ¿va? Seríamos unos poderosos en la palabra de Dios, amado hermano. Hoy es día de Santa Cena y el Señor nos está diciendo: considera tu caminar, considera la restauración de tu carne. No te apegues a las necesidades carnales
que el mundo te está presentando el día de hoy. Entonces, ¿cómo yo restauro mi caminar en Dios? Considere cuánto pecado carnal hay todavía en usted y abandónelo. Aquí yo no vine a señalar a nadie, amado hermano, porque hemos aprendido que cada vez que yo señalo y hay otros 3 dedos que me están señalando a mí. Como quien dice, considérate tú también. Entonces, ¿cuánto pecado de la carne hay en mí todavía? Eso seguramente va a tener un nivel de afluencia basado en el nivel de restauración que tenga en el altar de Dios. Porque si soy un hombre que tiene su altar renovado y tiene su altar restaurado, difícilmente va a encontrar una participación con los pecados de la carne. No le estoy diciendo usted va a ser perfecto, porque la Biblia nos dice que procuremos ser perfectos como el Padre que está en los cielos lo es, pero ese es un proceso constante que debemos de estar buscando delante de Dios. Entonces, ¿cómo estás con tus pecados de la carne? Eso dice el Señor a través de la palabra hoy, porque eso tiene que ser restaurado. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está el altar de sacrificio, el altar del holocausto en tu devoción hacia el Señor? Son cosas que hoy tenemos que llevar, amado hermano, impregnadas en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el día en el cual suene trompeta final, tú y yo no tengamos ninguna sorpresa. Es que a mí no me dijeron que me tenía que restaurar físicamente, porque a veces pensamos que la restauración de la carne es recibir sanidad física, corpórea. Eso es lo primero que yo pensaba siempre. Bueno, vamos a hablar de la restauración de la carne, de plano que los inválidos, los que no pueden utilizar sus manos, los ciegos, los cojos, los mancos, los tuncos, todos los que menciona la palabra de Dios. Pero no, que si en lo tocante a la restauración de la carne nos está hablando de alejarnos de toda condición de pecado carnal, la cual tú y yo como hijos de Dios no podemos ser partícipes. ¿Cómo vamos a alcanzar ese proceso? A través primeramente de tener un altar restaurado delante de Dios. ¿Cómo está la comunión? Tu comunión personal, tu búsqueda del rostro de Dios a través de la oración. Y perdóneme, esto va a ser repetitivo hasta el día que nos vayamos delante de Dios, amado hermano, porque esa es la labor de un ministro de altar. Decirle al pueblo, evidentemente primeramente considerando mi rostro en un espejo, no podemos seguir cometiendo las mismas aberraciones y los mismos pecados carnales que comete la gente que está fuera de los caminos de Dios. Pues, ¿cómo se restaura el caminar con Dios? Abandonando todo aquello que no le es grato a Dios en los pecados de la carne. Segunda de Crónicas 24:4. Mire, sucedió después de esto que Joás decidió restaurar ¿qué? Estamos hablando de las restauraciones. Restaurar la casa del Señor. Reunió pues a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente, sistemáticamente, la casa de vuestro Dios. Y daos prisa en esto, dice acá, pero los levitas no se apresuraron. Entonces, otro de los aspectos que nosotros debemos de considerar en nuestro diario vivir, amado hermano, es que también tenemos que buscar la restauración de la casa del Señor. Esto nos habla acerca del sacerdocio. Está hablando el sacerdocio como padres, como cabezas, como autoridades. Y de los levitas. Considere acá que la restauración de la casa del Señor vino como consecuencia de la restauración del sacerdocio y de los levitas. Es decir, de los que son autoridad. O sea, como yo soy cabeza, yo soy pastor, yo soy diácono, yo soy anciano, yo no necesito, esto es para el pueblo, esto no es para mí. No, dice la Biblia que la restauración de la casa del Señor viene como consecuencia de la restauración del sacerdocio y de los levitas. Quiere decir que la restauración de la casa del Señor
opera en toda la dimensión. ¿Cómo se restaura esa casa? Mire cómo se restaura esta casa. Segunda de Crónicas 24:13, dice la Biblia, mire, los obreros trabajaron y el trabajo de reparación progresó en sus manos. Y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos. Y dice acá, y la reforzaron. Quiere decir que para que tú y yo podamos restaurar la dimensión de la casa del Señor en nuestra vida, tenemos que tener planes y propósitos, de alguna manera llamándolo existenciales, dentro de la congregación en la cual nosotros estamos inmersos. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón en la casa del Señor? Le puedo hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que hoy estamos acá aún no servimos dentro de esta casa? Levánteme su mano si no estás sirviendo dentro de esta casa al día de hoy. Levanta tu mano, por favor. Parte de la restauración de tu vida y de tu caminar en el Señor es el servicio a Dios. Mire cómo el Señor nos viene hablando sobre qué aspectos restaurar. Y una de las cosas, para ti que levantaste tu mano, probablemente otros hermanos no la levantaron porque ya están activando en algunas otras áreas. Pero si tú sabes que no estás sirviendo en la casa del Señor, parte de la labor que es requerida a tu vida devocional delante de Dios es la restauración de la casa. Y esto estamos hablando acerca de aquellas estrategias de pertenencia dentro de la casa del Señor. Tú tienes que tener un lugar, tienes que tener un puesto, tienes que tener un lugar en la batalla. No sirvo en la casa del Señor. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los talentos? ¿Cuáles son las habilidades que el Señor me ha regalado para ponerlas a la disposición de Él? Entonces tome nota cómo realmente el restaurar del caminar con Dios implica diferentes aspectos que muchas veces dejamos pasar de largo, pero que tenemos que ponerle una acotación. Mi relación con Dios, tengo que restaurar mi altar, tengo que restaurar mi servicio delante de Dios. Yo te aconsejo como pastor, si tú todavía no estás sirviendo, abócate con el encargado del área. Pregunta quién es el encargado del área donde a ti te gustaría colocar tus dones al servicio delante de Dios, y actívate. Eso va a traer un sentido de pertenencia y va a traer un avivamiento interno en tu corazón en el servicio de Dios. Planes, estrategias, amado pastor. Mire, el Señor me ha regalado a mí el don de la profecía. Yo fluyo en la palabra profética, pastor, pero no sé cómo integrarme dentro de la casa. Busca escuela profética e intégrate. Mire, son diferentes aspectos para yo poder decir que mi caminar delante de Dios es un caminar que está siendo restaurado. Definitivamente tengo que tener un altar levantado delante de Dios, restaurado. Tengo que tener un servicio delante de Dios. A mí me va a hablar el Señor y me va a decir, este hijo que hemos agregado a casa trae un caminar en restauración, porque toma nota, míralo, él sirve con devoción, sirve con amor delante de la obra. Es un hombre de oración. ¿Por qué? Porque los frutos que están a su alrededor hablan de un hombre de oración, un hombre de altar, un hombre de intimidad. Tiene restaurado también su caminar en la carne, porque tú no ves que sea un hijo de Dios que vaya en pos. Porque mira, amado hermano, yo le quiero contar a usted algo con mucho amor y con mucho respeto. Su pastor sí se da cuenta. Su pastor sí se da cuenta muchas veces del caminar, que por amor, por respeto, algunas veces uno solo observa como el chinito, ¿verdad? Velo, hil y cayal. Es muy diferente, pero su pastor sí se da cuenta muchas veces de las situaciones que acontecen en su vida. Algunos se les llama la atención, se molestan y se van de la iglesia, pero mi labor es decirle, la ruta por la cual tú estás caminando no es la ruta correcta dentro de los planes de Dios para tu vida. Entonces, parte de lo que tú tienes que considerar en la restauración de tu caminar con Dios es la restauración de la casa, y eso nos habla en planos y estrategias
a la manera a través de la cual tú te vas a incorporar. Tú te recordarás que el Antiguo Testamento nos habla a nosotros acerca de las ciudades de refugio. ¿Cuántos recuerdan acerca de las ciudades de refugio? ¿Cuántas ciudades de refugio eran? 6. 3 en el desierto y 3 fuera del desierto. Cuando hablamos acerca de la restauración, amado hermano, estamos hablando de que necesitaban ser entregadas estrategias específicas. Y una de las condiciones cuando una persona se integraba a una ciudad de refugio es que era restaurada, era atendida por el sacerdote, era restaurada por la labor sacerdotal y era integrada, dice la Biblia, la vida de esta persona a la vida útil de la ciudad. Si tú todavía no sirves en esta casa, pues considero que eres parte de esta casa, parte del proceso de la restauración sobre lo cual deberás de trabajar en el momento que el Espíritu Santo te guíe, es en el proceso de tu integración a las labores de la casa. A mí lo que me gusta es predicar el evangelio, integres evangelismo. No, pastor, a mí lo que me gusta es cuidar niños, integres el área de niños, que por cierto, tenemos habilitadas ya las 2 áreas de niños de brazo de 0 a 4 años. Los padres que tienen niños de 0 a 4 años ya los podemos enviar hasta la cuna, y los niños que están de 4 años a 10 también tienen espacio en el área de escuela dominical. Todos los niños en exceso de 10 años van a permanecer dentro del templo hasta nuevas instrucciones, dependiendo cómo vayamos avanzando en todo este proceso, porque la pandemia no ha terminado. Ha bajado mucho, sí, pero no ha terminado. ¿Hacia dónde quiero llegar con esto, amado hermano? La persona que llegaba a la ciudad de refugio, dice la Biblia, que era integrada a la vida activa. Después de la administración se colocaba al servicio de la vida útil de todos los demás que estaban dentro de la ciudad de refugio. Entonces la restauración de la casa del Señor habla también acerca de nuestro servicio devocional delante del Señor de una manera con un corazón alegre y agradecido. Entonces, si yo estoy hablando y anhelo restauración en mi vida, ¿cuántos anhelamos restauración en nuestras vidas? 3 puntos que no podemos olvidar: la restauración de la carne, la restauración del altar de Jehová y la restauración de la casa del Señor. Eso nos habla de servicio. Mire lo que dice Isaías capítulo 49 versículo 8, y el tiempo se nos va escapando. Los hermanos que me van a ayudar a ministrar Santa Cena tal vez están preparados, si fueran tan amables, lo antes posible. Isaías dice que otra de las cosas que debemos de considerar en nuestro caminar en proceso de restauración, dice acá, mire, así dice el Señor: en tiempo propicio te he respondido, aleluya, en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo. ¿Para qué? Para restaurar la tierra. Quiere decir que otra de las áreas que en mi caminar espiritual debe de ser restaurada es la tierra. ¿De qué nos habla esto, amado hermano pastor? Mire, tenemos que restaurar todo el entorno donde nosotros nos movemos, donde nosotros nos interrelacionamos. Ese restaurar la tierra por donde yo camino, en el trabajo, en la universidad, en el negocio, no sé dónde sea tu diario caminar. Cuando nosotros hablamos acerca del proceso de la restauración de la tierra, nos habla acerca de todo aquel proceso que se da previamente a la siembra en la tierra. Antes de ser colocada la semilla en la tierra, primeramente son removidas raíces, son removidas piedras que de alguna manera limitan a la tierra a dar fruto. Entonces, la dimensión de la restauración de la tierra perfectamente también puede hablar en la dimensión del espíritu,
a la restauración de todas aquellas cosas que estorban en mi corazón el proceso de crecimiento. Cuando la Biblia nos habla acerca de la restauración de la tierra, nos habla de quitar de al frente de nosotros todo aquello que nos impide y nos limita muchas veces nuestro caminar en el Señor. Aquí ya no estamos hablando de condición de pecado de carne, aquí estamos hablando de circunstancias adversas. No sé ni qué ejemplo colocar ahorita en este aspecto, amado hermano. ¿Qué puede limitar a un hijo de Dios el servicio dentro de la casa del Señor? Exceso de trabajo, dice acá el hermano. Allá dijo ¿quién? El temor. ¿Qué más? Mire, una de las cosas que muchas veces se dan, no sé si me voy a meter aquí en camisa de 11 varas, pero pues gloria a Dios todo por el mismo precio. Un matrimonio. Un matrimonio en el cual se encontraron en casa, acá en la iglesia, se enamoraron dentro de la iglesia, recibieron la bendición de sus padres dentro de la iglesia y recibieron la bendición pastoral, es decir, hicieron las cosas de una manera ordenada, como la palabra de Dios nos exhorta y nos motiva. Pero previo a todo eso resulta ser que cuando se dio el matrimonio perfecto, uno de los aspectos que se dejó de considerar de una manera muy fehaciente fue el nivel de servicio de cada uno. O sea, todo marcha perfecto hasta el día en el cual tenemos que buscar dónde vamos a servir dentro de la casa del Señor, porque como tenemos que restaurar la casa del Señor, el pastor nos está enseñando a través de la palabra que es importante nuestro servicio en la casa del Señor. Entonces, mi amor, ¿dónde vamos a servir en la casa del Señor? Pues mira, papito, yo sé que a vos Chente te decían cuando andabas en el mundo, porque qué vocerrón el que tenés. Sí, yo estoy casi seguro que vas a decir alabanza. Pero yo ahorita, papito, mira, no voy a servir en la iglesia, pues porque como ya tenemos 8 meses de casados y en el vientre hay fruto, producto de nuestra bendición, entonces ahorita no quiero yo servir. Se fue el muchacho, llega a sus ensayos, los días jueves viene temprano, está en esto. De repente hay que servir un poco más fuertemente, hay que ir a servir a alguna iglesia, algún evento, etcétera. De pronto el muchacho dice, mira mi amor, fíjate que ya viene alguna actividad especial dentro de la iglesia y ahorita vamos a estar ensayando 2 veces semanales, ¿verdad? No solo el jueves, sino que vamos a ensayar jueves y viernes para prepararnos así bien bonito. Y pues ya la hermanita está en su 8º, 9º mes, ¿verdad? Donde ya pronto viene el fruto. Y le dice, bueno mi amor, mira, yo no puedo ir a los ensayos porque estoy en un estado un poco complicado. Nace el bebé, viene el fruto del amor y ahí están. Mi amor, ahí vengo, jueves voy a ensayar. Ya vas otra vez al ensayo vos. Mi amor, pero cuando nos casamos acordamos de que íbamos a servir al Señor. Sí, mi amor, perdóname, a veces se me sale la novia de Chucky. El otro jueves, mi amor, vine temprano, me bañé, me cambié, ya me voy al ensayo. ¿Otra vez al ensayo vos? No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Todo estorbo, toda piedra de tropiezo debe de ser quitada en el proceso de la restauración de la tierra que da frutos delante de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de la restauración de la tierra, nos habla de quitar toda contaminación que limita la fructificación, frutos dignos de arrepentimiento, libro de Hebreos, en nuestra vida espiritual. Todas aquellas limitantes que impiden el servicio al Señor. Entonces, yo quiero mi caminar restaurado, yo quiero estar delante de la presencia de Dios, pero la pregunta del millón hoy en esta mañana es: ¿cómo está tu caminar delante de Dios?
¿Cómo estás con los pecados de la carne? ¿Cómo estás con la restauración de tu altar, de tu intimidad con Dios? ¿Cómo estás en tu servicio al Señor en la restauración de la casa? ¿Cómo estás en la restauración de la tierra? Quitar todas aquellas piedras, todos aquellos bultos, todas aquellas raíces de amargura que a veces te impiden no, pastor, yo no voy a ir a servir al área de la alabanza porque viera que yo ya me di cuenta a lo largo de estos 10 años que tengo de caminar en diferentes lugares que en la alabanza solo problemas hay. Mejor agarre el corazoncito y empieza a quitarle las piedras y una que otra raíz de amargura. ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Considera estos tópicos porque este es el Espíritu Santo hablando a la iglesia. Todos aquellos que han desertado de sus privilegios o que han tomado a medio calentón, por así llamarlo, sus servicios delante de hoy sí estoy, mañana no. Las cosas delante de Dios son serias. Yo quiero servir, se te da la oportunidad de servicio y siempre no estás. Entonces todas esas piedrecitas en el terreno, usted sabe que antes de sembrar un terreno se limpia el terreno. ¿Cuántos conocemos acerca de él? Y eso no es necesario que usted siembre una finca. Si va a sembrar fresas en el patio de atrás de su casa, lo primero que usted hace es que agarra un cuchillo o agarra una piocha y empieza a escarbar toda la tierra y quita todas las piedras y todo el monte, todo aquello que de alguna manera pueda ahogar la semilla. Eso tenemos que hacer nosotros en términos de limpiar nuestra tierra al servicio delante de Dios. Deja ya de poner excusas en tu servicio a Dios. Que nosotros sabemos cuándo son excusas, amado hermano, o no. Hay unas que se presentan y uno dice, sí, el hermano está metido en un embrollo, dele chance, déjelo que salga de su embrollo. Hay otros que uno dice, la gran otra vez, y el mismo, con la misma excusa. Me doblé el tobillo. ¿Y cómo te lo doblaste? Jugando fútbol, entonces no puedo ir al ensayo. Vaya pues, mi hijo, cuídese su piecito, échese ahí un poquito de cofal y que su amada esposa le dé una sobadita ahí en el pie y que se lo venden. Pero el otro día sí está trabajando, ¿eh? Todo por el mismo precio, ¿eh? Pastor, hoy no puedo llegar al ensayo. ¿Faltaste a tu trabajo? No, entonces, ¿por qué si no puedes faltar a tu trabajo, pero sí puedes faltar al privilegio de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tienes piedras todavía colocadas en el corazón que limitan tu servicio. No tiene, esto no va dirigido a nadie, va dirigido a todos. Empezando por el pastor, ¿verdad? Si no, no se vale, venga. No va al ensayo porque se dobló el tobillo jugando fútbol. El ensayo es jueves, pero el miércoles sí voy a trabajar y el viernes también. Y entonces hay que limpiar la tierra. ¿Cuántos anhelamos frutos? Para eso tiene que estar limpia la tierra. Quita todo estorbo que limite tu servicio delante de Dios. Y con este número 5 vamos a procurar ir aterrizando. Mire lo que dice acá: y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador. Algunas versiones dicen restaurador de brechas. Restaurador, dice acá, de las calles donde habitar. Restaurar el camino por donde caminamos. Dice la Biblia que el Señor Jesús es el camino. Solo hay uno. Y todo aquello que nos acerca delante de la presencia de Dios
debe de ser restaurado. Los puntos de comunión, oración. ¿Qué otro punto de comunión hay? Ayuno. ¿Qué otro punto de comunión con Dios hay? Palabra. Es decir, tener nosotros un restaurador de calles es todas aquellas sendas que nosotros caminamos delante de la presencia del Señor. Eso nos habla a nosotros que tenemos que hacer por un lado todo problema, toda contienda, todos malos entendidos, todo aquello que de alguna manera no nos lleve a tener la paz de Dios en nuestro corazón. Si nosotros somos un pueblo de Dios que anhelamos la presencia del Señor y anhelamos estar delante del Señor, iglesia, en el nombre del Señor Jesús, hoy tenemos que considerar que nuestro caminar con Dios esté restaurado de una manera diferente. Mire lo que dice Nehemías, y con esto quiero cerrar. La muralla. Y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? Hablando de la muralla. ¿Podrán ofrecer sacrificios? Tome nota de lo que está acá denotado: sacrificios. Terminarán en un día. Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún dice acá, mire, las quemadas. Cuando la Biblia nos habla a nosotros acerca de los muros, nos está hablando de la protección, la certeza, la fe y la convicción de que Dios está contigo. ¿Cuántos podemos saber y decir vehementemente: Dios está conmigo? La certeza, la fe y la convicción de que Dios está contigo, y que no importa, amado hermano, lo que el mundo depare, tú sabes que Dios es tu fortaleza. Tú sabes que Dios es tu pronto refugio. Dale una ofrenda de palmas a ese Dios poderoso. Cuando mi vida y mi caminar en Dios está restaurado, la gente te va a decir que no se puede. Tobías, Sanbalat, y ahí todavía hace falta Gesén el árabe, que nos hablan acerca de la desmotivación. Son tres entidades espirituales que visitan a todo reedificador. Tobías, Sanbalat, todavía hay otro más adelante, Gesén el árabe. Y eso nos habla de toda la adversidad que recibimos como hijos de Dios cuando estamos buscando la restauración de nuestra vida espiritual y la vida de nuestra familia. Cuando tú vas buscando la restauración, te vas a encontrar con todo tipo de personas que van a intentar desmotivarte, que van a intentar quitarte el ánimo. De esos son figuras Tobías, Sanbalat y Gesén el árabe, de la desmotivación. Pero hay que restaurar el muro, la protección, la cobertura de parte de Dios. Cuando tú tienes tu fe y tu certeza instalada en el Señor. Mira, Eric, a mí algo que me llama la atención en tu vida es como hace muchos años alguien dijo que ibas a durar bien poquito. ¿Te recuerdas? Que dijeron: Señor, a usted no le quedan más que unos pocos meses. ¿Tú te recuerdas? Ahí está el hermano, mire, y le estoy hablando de hace 3, 4 años, barato. Algún día vas a contar ese testimonio, hijo. Fue antes de la pandemia. Estamos hablando de unos 4 o 5 años de tu proceso de convalecencia. Le dijeron: Señor, ¿cuánto tiempo te habían dado? De la misericordia. No, le dije. Respeto a los médicos. ¿Cuánto tiempo no han dedicado a su preparación? Y si hay algún médico acá, mis respetos. Pero no tiene la última palabra. Y no, mijo, ¿cómo vas? ¿Cuánto? No. Yo me negué, amado hermano. Mira,
palabra. Que no, Eric, eso no es así. Sí, pastor, ya solamente casi que lo estaban mandando nada más a hacer el cajón. Ponte de pie, mijo, por favor. Ahí está el hermano, mire que hace 4 años, si no es que más. Y sí, sigue con sus tratamientos médicos, sigue recibiendo, gracias Eric, la instrucción de los médicos, pero la sobrenaturalidad la hace Dios. Porque ninguno de aquí se va a ir antes ni después que Dios diga. Por cierto, honramos a todos los hermanos que partieron durante el tiempo de la pandemia. Los recordamos con mucho amor. Dichosos que ya están en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque eso dice la Biblia: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque el día de la muerte es el periodo transicional donde usted y yo vamos de regreso a la casa del Padre. ¿Qué mayor alegría podría al que sabe que va con Dios? El que no sabe para dónde va, ese va a ser un día de agonía horrible, hermano. ¿Qué te quiero decir? Si tu muralla está restaurada, aunque todo vaticinio diga que no, y el Señor dice sí, es sí. Porque algo que tiene que estar restaurado en mi vida para los momentos de la prueba y de la tribulación, cuando vienen esos procesos de que siente una mano que se lo está comiendo la vida, ¿va? Y uno dice: no, ¿acaso no es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Pues el doctor me dijo que no. Perdón que use tu caso, hijo, perdón, ni te pedí permiso, pero es de edificación para la casa. No te vas, y el Señor te va a dar más días de vida. Y pues hasta aquí se le ha placido al Señor tenerte aquí con nosotros, y nosotros nos gozamos contigo y con tu familia. Es uno de los muchos testimonios de la sobrenaturalidad de lo que Dios hace. No le voy a decir en esta iglesia, porque eso sería ufanarse en medio de todo el pueblo de Dios, porque de esa misma forma Dios está operando milagros en sus iglesias. ¿Qué se restaura? ¿Qué debes de procurar tener restaurado? Tu muro, tu fe, tu convicción. Que aunque la gente diga que no, tú sabes que tomado de la mano y la diestra de la misericordia de Dios, dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo. Y sí, Dios tiene la capacidad de romper con todas esas maldiciones de enfermedad. Imagínese llegar usted al doctor y que le hagan su examen en media hora. Le doy. Bueno, en la naturaleza así era. Pero eso quiere decir, Eric, que si vos estás hoy aquí, es por la sobrenaturalidad de Dios, y tú lo sabes. Porque según el doctor nos tenía que haber dejado ya hace más de 4 años. ¿Qué te estoy diciendo? Ese problema con el que tú vienes hoy, esa circunstancia que a ese hermano que le dijo: tuviste batalla hoy para venir, Dios está en la jugada. No sé quién seas, pero Dios está en la jugada. Ahí está el Señor. Ala, pastor, ¿y cómo hago para tener esa fe? Restaure sus muros. Restaure sus muros. Gente negativa sobreabunda. Los vaticinios médicos negativos sobreabundan. Pero cuando Dios dice: sobre este yo pongo mi misericordia y mi gracia, no hay poder humano que cambie eso. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar delante del Rey. Y hoy que tenemos la oportunidad de recibir la cena del Señor, creo que es un momento idóneo para que cada uno de nosotros hoy examinemos estos 6 puntos, estos 6 tópicos.
Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.